que no se pudo conectar, ¿verdad? Que pueda recibirlo. Voy a tener transcripción y vamos dando un poquito de inicio a la charla. Entonces, faltando un minutito, primero por lo menos darles la bienvenida. Mi nombre es Fabiola Chavarría, yo soy la directora académica de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de Información, Universidad Latina. Y el día de hoy nos acompaña el colega Eric Torres Prado con esta taller charla sobre la optimización de consultas e innovaciones claves de SQL Server 2022. Antes de darle la palabra al compañero, me gustaría presentárselos de sus cualidades, de su experiencia y contarles que Eric es un profesional apasionado por la tecnología de información, con una misión clara de alinear las estrategias de TI con los objetivos comerciales para optimizar las operaciones y ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras. A lo largo de su carrera, ha liderado con éxito proyectos de ERP, implementación, administración de bases de datos, business intelligence, risk management y IT governance, siempre con un enfoque de liderazgo efectivo. Desde la llegada de herramientas como ChatGPT y Copilot, se ha empoderado adoptando el enfoque de Clear Prompts. Además, ha profundizado en el aprendizaje de Neural Networks a nivel de API con ChatGPT, lo que le ha permitido desarrollar conocimientos especializados en prompt engineering, fortaleciendo así su carrera profesional. Además, está certificado en Business Process Management Systems, Business Intelligence Professional Certification, Business Model Canvas, Lean Six Sigma White Belt y Scrum Professional. Su interés y profundo conocimiento en inteligencia artificial con Python, junto con su experiencia en tecnologías como TensorFlow, PyTorch, Azure Cognitive Services y OpenCV, entre otras, le han mantenido a la vanguardia en la aplicación de estas herramientas para acelerar el software development. Este conjunto de tecnologías forma parte de su amplio repertorio que utiliza para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes. Finalmente, Eric es especialista en la optimización del motor de bases de datos SQL Server y en la mejora de consultas, habilidades para aplicar para maximizar el rendimiento y la eficiencia en entornos empresariales. Entonces, vean compañeros y compañeras, tenemos un invitado de lujo el día de hoy y entonces permitirles disfrutar. Vamos a abrir ciertos espacios de preguntas donde Eric nos va a indicar. Si gustan, nos pueden ir colocando sus consultas en el chat y de igual manera abriremos espacios para levantar la mano y realizar su participación. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, Eric, el espacio es totalmente suyo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer para mí compartir este espacio con todos ustedes porque es parte del crecimiento profesional tanto de ustedes como personalmente, porque cada vez que se comparte lo que uno sabe, crece exponencialmente profesionalmente porque cada quien tiene puntos de vista de manera diferente. Es por eso que me gusta. Gracias por la invitación. Fabiola, un placer, encantado compartir con todos ustedes. Eh, es increíble el acogimiento. Pues les saludo acá desde Nicaragua. eh, y pues básicamente el mensaje que quiero transmitirle el día de hoy es uno, que siempre debemos de aprender, siempre debemos estar dispuestos a seguir estudiando. La meta no se acaba con llegar a terminar una carrera, llegar a terminar un posgrado, llegar a terminar un curso. La meta ahí apenas empieza. Y en el mundo de la tecnología, nuestra actualización tiene que ser diaria y constante. Nunca podemos dejar de estar aprendiendo porque la tecnología no va a parar. Es algo que va a continuar. Este, Luego, con el tema del enfoque de la charla, básicamente es que conozcamos básicamente el producto como SQL Server 2022. ¿Por qué conocer el producto? Tenemos que arrancar nosotros con el tema del producto porque vamos a implementar algo que debemos de conocer. Si nosotros no conocemos el producto, nada más nos vamos a ir a dar siguiente, 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 instalar, y de eso no se trata. Todo tiene una configuración como tal. Y para que esta infraestructura de base de datos sea funcional, debemos de conocer el producto para poderlo configurar, porque tiene
cierto, y es súper interesante la manera pues, en N configuraciones que le ponemos 2022. Así que sin más preámbulo, vamos iniciando. La charla la tengo de manera modular, así que en cada módulo o sección les voy a ir dando espacios para que podamos ir compartiendo, preguntando, para que pues, sea de ambos provecho en ambas líneas. Entonces, Claro. iniciamos. Disculpa, Eric, y tal vez comentarles la rifa que se realizará a los Ah, que se mantienen conectados, ¿verdad? ok, tenemos rifa de licencias de antivirus. Pues vamos a tener rifa al final para los que también hagan preguntas, para los que se mantengan conectados. La idea es que participemos y sea un momento agradable para todos. Entonces, sigamos, la parte de introducción a SQL Server 2022. Primeramente vamos a dar una descripción general de lo que es el SQL Server 2022. Entonces, el primer punto de partida es nube o híbrido, porque es la parte donde estamos ahorita. A nivel de la región, no les sorprenda de que todavía estamos en el dilema si nos vamos a la nube, nos quedamos en un esquema híbrido o estamos todavía dispuestos a quedarnos totalmente on-premise. La nube en Centroamérica todavía es tabú. Esto no es de asustarse, no es que solo en Costa Rica está pasando esto, que no todos quieren apostar por la nube. Todos tenemos limitaciones. ¿Y por qué? Es básicamente por el tema de el efectivo. Todo lo que tiene que ver con el dinero, todo lo que tiene que ver con dinero, las empresas lo piensan. Nosotros muy bien sabemos de que la economía de todas las empresas no es igual. Por lo tanto, el primer paso para llegar al tema de la nube es un esquema híbrido, que esa es la propuesta que les voy a enseñar cómo con diferentes pautas poder implementar un esquema híbrido a través de SQL Server 2022, que es una manera un poco más accesible. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que vamos a cumplir? Conocer las novedades, evaluar por qué debería utilizar SQL Server 2022. La parte más dolorosa dentro de la empresa es actualizar de versión de SQL, porque empiezan los miedos de que me voy a quedar sin mis datos, qué tengo que hacer para migrar de versión. O sea, esto es un punto medular de que tenemos que tenerlo muy presente. Pero para poder actualizar, yo tengo que conocer el producto y conocer el producto que tengo instalado. Entonces, por eso vamos a ver el gap de las diferentes versiones para saber qué ha mejorado a lo largo del tiempo. Porque si yo tengo un SQL Server, supongamos 2008, y quiero actualizarla a la versión 22, hay un gap de diferentes versiones. Por lo tanto, mis procedimientos almacenados que tengo en la base de datos pudieran tener problemas a la hora que los migro. Entonces, esa parte tenemos que tenerla presente. Descubrir cómo funcionan las claves específicas de SQL Server 2022. Estos son los objetivos que vamos a empezar a evaluar. Vamos a una introducción de lo que es SQL Server 2022. Primeramente, ver el gap. ¿De dónde venimos? ¿Para qué nos situamos en el SQL Server 2016, el 17, el 19 y el 22? Para poder tener una visión de cuál ha sido la trascendencia y la transformación del producto. Porque si yo tengo un SQL Server 2022, he estado trabajando por primera vez con un Query Store o un Polybase, pero ya en la versión 2017 fue una versión que para mí fue algo apresurada, pero la versión 2017 no hubo ningún cambio, lo único que Microsoft quería llegar a los entornos Linux. Es por ello que está la versión 17. No tiene ninguna mejora relativa como tal, pero ellos querían lanzar un producto para estar ya sobre sistemas operativos Linux, porque la mayoría estamos enfocados en algunos casos con servidores Linux por el tema de la seguridad y ser un poco más robusto en ese sentido. Luego tenemos SQL Server 2019. Ya tenemos un poco más de diferentes opciones que sí hay algo sustancial entre la versión 16 y la versión 19. Asimismo, la versión 22. Pero si yo no manejo qué tiene cada versión, voy a ir a hacer un desastre. Y sí, vas a poner en riesgo cualquier organización. Entonces,
Primer paso. Si yo estoy administrando base de datos, tengo que conocer qué estoy teniendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vehículo y este vehículo es eléctrico y yo no sé que el vehículo es eléctrico, voy a llegar a la estación de gasolinera y voy a echarle combustible. En ese momento voy a darme cuenta de que el vehículo no tiene a dónde echar combustible. Entonces tengo que saber qué es lo que verdaderamente yo ando, qué es lo que estoy manejando como tal dentro de un motor. SQL Server 2022 tenemos que está conectado 100% a la nube. O sea, que puedo consumir servicios de una manera fácil hacia la nube. Tiene inteligencia de consultas incorporada. Asimismo, tenemos que el tema de la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad de ellos. La virtualización de objetos, que puedo tener objetos como, por ejemplo, puedo tener objetos planos en Amazon Web Service y los puedo consultar desde aquí como una tabla más. Y el tema de el extending de Transact SQL. En la implementación de SQL Server 2022 tenemos que estar claros de que él puede correr sobre Windows, sobre Linux, puedo tener Docker, puedo tener Kubernetes y puedo correr en Azure. Y el DB Compact es 160 en este sentido. Aquí yo quiero que hagan un raise o levanten la mano cada uno de ustedes que hayan escuchado el tema de la compatibilidad de las bases de datos. ¿Conocemos de compatibilidad de bases de datos? A ver, por favor, levanten la mano si hemos escuchado el término o si no, no hay problema. Yo se lo explico. Creo que vamos a explicarlo. Creo que están reaccionando. ¿Están reaccionando? Sí, están reaccionando con like. Ok, perfecto. El DB Compact es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo actualizar una base de datos de 2008 a 2022, pero la compatibilidad la puedo dejar en 2008. O sea, tengo el carruaje del 2022, pero el motor lo tengo optimizado para que corra como 2008. Entonces, si desconocemos cómo se ve la compatibilidad, podemos estar acá ocasionando nosotros mismos un gran cuello de botella. Cuando nosotros instalamos, no solo es siguiente. Esta es una ventana de la ventana de instalación. Tenemos algo que es Azure Extension for SQL Server. Esto te permite accesar a capacidades como la autenticación con el Active Directory de la nube de Azure, políticas de acceso con Microsoft Pure y accesar a Windows Defender. Asimismo, sin necesidad de tener Azure o estar pagando la nube, yo puedo tener un inventario de mis bases de datos y las puedo ver en tiempo real, conectándome a un servicio de Azure de manera gratuita. Asimismo, tenemos algo que se llama Pay as Go License. Eso es lo más interesante que trae SQL Server. Una de las cosas muy puntuales. Nosotros como empresa podemos tener y adquirir, digamos, la licencia on-premise de SQL Server estándar. Esta tiene unas limitaciones como tal. La estándar te permite consumir el 60% de tu memoria RAM. No vas a consumir más que ello. Aunque tengas en el servidor 2 teras de RAM, él te va a tenerte una limitante. Si tenés 2 teras aproximadamente, él te va a venir a dar que vas a poder utilizar, creo que son 800 gigas de los 2 teras. Entonces estamos desperdiciando el producto. Pero ¿qué pasa? Viene la temporada de Navidad, viene el Black Friday y mi sistema va a tener una demanda muchísimo mayor. Pero yo no necesito tener la licencia estándar para todos los días del año. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y pagar por unos días, tener la licencia versión data center para utilizar todos los recursos del servidor, solo por unos días. Facturo y cambio mi licencia por unos días. O sea, esto es genial, porque antes tenía que hacer un upgrade completo, mientras que ahora puedo subir la licencia por unos días, con el licenciamiento de pago por día. El tema de las extensiones, el IaaS de las máquinas virtuales, utiliza PRES para comunicarse con Azure, admite proxy, configuración de la instalación o después a nivel de scripts.
Volvemos ahora a qué es lo que yo tengo. SQL Server 2022. Tengo tres versiones, por ejemplo, acá. Tengo la Express, la Standard y la Enterprise. Si se fijan por acá, el caso de las licencias, si veamos por acá el tema del Express, él tiene hasta 4 cores, únicamente 1 GB de memoria, por decirlo así. Las políticas, la autenticación, el data lake, el ledger, soporta ciertas cosas. Pero ya lo que tiene que ver con el estándar, ya utiliza 24 cores de mi servidor. Le hago solo una pequeña observación. Cuando yo tengo un servidor físico puede tener 1 o 2 procesadores. Cada procesador tiene una cantidad de cores. Por lo tanto, si yo tengo 2 procesadores de 24 cores y instalo el estándar, únicamente voy a estar ocupando 24 cores. No voy a estar ocupando los 48 cores como tal. La memoria te puede alcanzar 128, pero esto es variable. Pero tengo que estar claro que con la estándar hasta dónde llego. Ahora, la Enterprise es ilimitado de cores, ilimitado de memoria. Pero, vuelvo y les repito, cuando yo tengo que saber dónde estoy, básicamente, en base a las versiones de mi SQL. Porque si no, voy a decir que tengo un problema y en realidad no lo tengo. Es un problema ocasionado por el tema de licenciamiento. Asimismo, tengo el tema de yo quiero la Enterprise, pero no. Y ahí, si mis requerimientos no son tan altos o mi servidor no tiene, o mi operación como tal no requiere la Enterprise, porque voy a pedir la Enterprise. Ahí es donde ya las empresas vienen y nos dicen que estamos pidiendo demasiado, que el presupuesto se nos va de las manos. O sea, los recursos también hay que irlos administrando. En resumen, está habilitado para Azure, la inteligencia de consultas está incorporada y el tema de la seguridad y la escalabilidad, y también la disponibilidad, la visualización de los datos y la ampliación del lenguaje Transact. Tenemos 2 minutos para preguntas si lo desean o continuamos. Ustedes me indican. Compañeros, compañeras, si alguien tiene una consulta, puede levantar la mano o bien escribirla en el chat. Y si no, vamos continuando. Pareciera que todo claro, Eric. Si gustas, puedes continuar. Ok, perfecto. ¿Cómo se conecta el tema de conectar SQL Server 2022 hacia Azure con un enfoque híbrido? Por acá yo tengo mi base de datos. Pongamos que esta base de datos es de manera local. Pero esta base de datos yo la puedo conectar hacia Azure con una máquina virtual, una instancia de SQL Azure o Azure Database. Cualquiera de ellas yo puedo hacer replicaciones, puedo hacer ability groups y puedo agarrar un storage de Azure, que un storage básicamente es un lugar donde guardo archivos de manera segura. Puedo mandar mi respaldo hacia Azure. Eso lo puedo hacer bajo un esquema híbrido. Ahora, ¿cómo lo voy a manejar conectado a la nube? Puedo tener failover, puedo tener el Synapse Analytics para el cambio de cambios en la data. Adicionalmente, puedo agarrar la autenticación hacia mi base de datos a través de Azure en la nube, que es el Active Directory, Microsoft Pure, que es para el tema de las políticas, de qué o qué no puedo accesar, o habilitar el Defender. Pero todo esto nace desde la habilitación del ARC. Antes, para poder hacer esto en las versiones anteriores, teníamos que hacer varias vueltas, como por ejemplo utilizar el DataSync, que lo configurábamos, mirábamos cuál era la vía en que se iban a comunicar los datos, pero ahora todo viene muchísimo más a la mano. Aquí está todo con el Azure Arc.
la continuidad del negocio, puedo hacer failover, puedo tener mi base de datos de manera on-premise, pero esa misma puede tener un failover hacia la nube. Cuando hablo de failover, es que ambas bases de datos están sincronizadas, pero esta, en este sentido, está read and write y esta nada más está modo read. Los failover, si ven que voy avanzando un poquito rápido es porque quiero darle un poco más de tiempo al tema de la demo, pero si gustan y quieren que puntualicen algo, con gusto me escriben al chat, nos escriben, nos dicen y lo hacemos. El failover, de tener el tema de las escrituras de datos, cambiar el modo de mi asíncrono a sincronizado, cambiar el DAC. Esto es básicamente un poco lo que hay que hacer. Verificar el tema de las licencias. ¿Cómo se puede definir un failover? Ok, Brandon. El tema del failover básicamente es, yo tengo ambas bases de datos. Esta es mi base de datos principal. Esta está on-premise. Entonces, supongamos que aquí tenemos a los usuarios están haciendo peticiones y actualizaciones hacia acá, están ingresando datos a esta instancia. Entonces, esta base de datos como tal, está disponible para escribir y para leer. Y esta base de datos nada más está para lectura. Entonces, a nivel de que las peticiones y los datos se están actualizando el failover está mandando la información y se están sincronizando. Está teniendo una replicación. Pero ¿por qué failover? Porque yo puedo intercambiar esta en el momento que sea necesario y sin margen de error. Entonces, la disponibilidad como tal no depende de una sincronización como la conocíamos anteriormente, sino que, como mencionaba más adelante, puede ser síncrono o asíncrono el tipo de sincronización. O sea, yo decido de qué manera se van sincronizando las bases de datos. Esto me permite, por ejemplo, yo he utilizado esto como tal los datos en tiempo real, agarro la replicación que nada más está en modo read y le puedo instalar un servicio de Power BI, por ejemplo, porque están en tiempo real, depende de la configuración que lo haga. Failover, entonces lo resumo como replicación instantánea de la base de datos para estar preparada para un fallo, como bien lo llama. Failover es un fallo, como tal, de alguna de las bases de datos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si a esto le ocurre algo, en el momento en que esto muera, la conexión se quita para no replicar el error. No sé si estamos bien por ahí. Seguimos, la base de datos está administrada y es lo que les hablaba. Al pasar el failover, hago el plan de ejecución y pasa mi base de datos de Azure a estar read and write. Ya está disponible para la escritura y nada más muevo mis sistemas a que apunten hacia la otra base de datos o tengo que tener un tema de configuración como tal. Redirigir las aplicaciones y conectarse a las instancias de Azure. Para ello hay dos temas. Uno, si el software es propietario, ustedes deberían de tener dentro de sus cadenas de conexión contemplada la contingencia que vaya hacia Azure para no hacer ninguna otra publicación de última hora, sino simplemente nos movemos a la instancia de Azure. Si el software no es propietario de ustedes y es un empaquetado, un RP o lo que sea, sí tendrían que ver la manera. A veces son con archivos.config donde se apunta hacia qué base de datos. Entonces ustedes deberían de tener un plan de cómo dejar caer desde una manera masiva el tema de la configuración hacia dónde está apuntando la aplicación. Evidentemente tienen que tener, si pasa una aplicación, por ejemplo, que sea 100% desktop, poniendo que tienen aplicaciones desktop, la latencia hacia el repositorio de la base de datos de Azure sí les puede impactar. Entonces es algo que tienen que estar haciendo pruebas al menudo para ver en cuánto tiempo logran levantar el servicio. Mirar los objetos, el ARC, que es lo que estábamos viendo. Tenemos el tema del page of go por día.
Está súper el inventario de la instancia, la evaluación de las mejores prácticas porque tiene el intelligence de consulta, las copias de seguridad automatizadas, las actualizaciones de seguridad, que ya tenemos Microsoft Pure, el Defender para SQL, el Azure para Active Directory y el Pure para políticas de acceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ya tenemos diferentes servicios de la nube que podemos integrarlo con nuestro servicio on-premise. El Active Directory, tenemos de que, ¿qué es lo que básicamente tenemos? En Azure, yo tengo mi Active Directory en la nube. Ese Active Directory, a nivel de la configuración, hay un archivo que se llama msql.conf. Yo defino de que él se puede autenticar con su usuario Active Directory. Esto es para entornos en que también las aplicaciones pudiera poner de que en vez de que tuvieran login, funcionaran con el Active Directory como tal. ¿Qué gano con esto? Ya Azure, en el Active Directory tengo doble autenticación, la seguridad para todas sus aplicaciones, pues es robusta, y entonces ganaría básicamente esto sin estar creando un montón de usuarios en el caso de SQL como tal, los logins que somos famosos creándolos, que queremos siempre sysadmin. El tema de las máquinas virtuales, igual las puedo administrar con Azure. Integración con Pure, tenemos el tema de capturar metadatos, clasificar, y Pure está haciendo un trabajo siempre, configurar y estar viendo el tema de los derechos de acceso hacia la base de datos. Viene un tema que ya con Pure podemos hacer, que tenemos el tema de la data y los DevOps, hasta dónde pueden llegar. El tema de publicar políticas, solo con cuenta Active Directory, no se requiere un inicio de sesión explícito, el motor comprende las políticas. Y viene el tema de que ya vamos ordenando un poco más el rol del DBA, el DevOps y cómo está evolucionando el rol del DBA actualmente. Que ya no es nada más conocer de bases de datos, sino que ya también tiene más incidencia sobre el tema del desarrollo, porque básicamente ya se te va convirtiendo el puesto hasta llegar al tema de manejar el rol del DevOps y el rol del DBA. El tema del Defender ya está incluido. Ese antivirus propio de SQL, de Microsoft, ya está integrado como tal y tiene un centinela para estar identificando patrones de ataque y nos va a generar alerta. Igual podemos configurarlo para qué es una alerta, qué es un ataque como tal. Podemos hacer diferentes configuraciones, pero ya él ya viene integrado con las microconfiguraciones, ataques de SQL injection, ataques de fuerza bruta, el tema de que él puede identificar que es un acceso inusual y el tema de las queries y los accesos. En resumen, de este módulo, tenemos el tema de la recuperación ante desastre, análisis en tiempo real, el tema de SQL Arc, los beneficios que tenemos, el Azure y las políticas de acceso de Microsoft Pure. Estamos bien por acá, me dicen, y avanzamos. Tenemos tiempo para preguntas de 1 minuto. Veo reacciones que parece todo en orden. Eric, podemos continuar. Ok. Vamos a acelerar el tema de las consultas, de la inteligencia de consultas integradas. Acá tenemos un mensaje. Ok, perfecto, Víctor. Aceleramos el tema de las consultas, la descripción general, que tenemos que ver con el tema de la nueva generación del manejo de las consultas, la generación de la compatibilidad del 140 y 160. El query store está activado de manera predeterminada para las nuevas bases de datos. Si yo quiero activarle a una base de datos que no tiene query store, es tan sencillo como venir acá, digamos, esta de Sentry creo que no tiene, y query store. Acá lo podemos configurar. Es tan sencillo como eso. Es sencillo llegar, pero lleva tema la configuración. La compatibilidad, el tema de la sugerencia del query store que nos puede dar, los nuevos escenarios
del Intelligence Query Processing de la nueva generación y el Query Store. Si se recuerdan, el Query Store estaba desde la versión 2016, ahora está integrada con el Intelligence Query Processing. Tenemos el paralelismo, cardinalidades y que sea sensible a los planes de ejecución. Con esto tenemos que sea predeterminada para una base de datos, las sugerencias y este sería el esquema. Para el caso de SQL Server 2022 tenemos un percentil aproximado. Hay dos versiones, que el percent count y el percent disk. Tenemos que también tenemos un plan forzado. Podemos hacer cosas forzadas para él como tal. Podemos forzar que el query store funcione de alguna manera. El DB compact más 40, percentiles de retroalimentación de concesión de memoria y suaviza la oscilación de los cálculos percentiles, la persistencia de la retroalimentación de la concesión de la memoria. Esto teníamos en el 40 y ahora en el 160, que es la del 2016, ya tenemos que es sensitivo a un plan de optimización, cardinalidades de estimación y el paralelismo como tal. Vamos a ir avanzando. La mejora, el Query Store está activado de forma predeterminada para las nuevas bases de datos. Ahí ya nosotros ya miramos dónde se activa la compatibilidad para las réplicas de lectura igual. Las sugerencias que nos puede dar el Query Store. El Query Store, que es la Store perfecta para la inteligencia de consulta, del procesamiento de consulta. El DOP Feedback, que es básicamente el usuario ejecuta una consulta, la consulta la agarra el Query Processor, tenemos la base de datos, entonces él aquí decide cuál va a ser el plan de ejecución. Más adelante vamos a estar hablando mucho de planes de ejecución, por eso es que estoy avanzando un poco rápido para que nos dé el tiempo para el tema de los planes de ejecución. Entonces, eso como tal, el Query Store tiene un dot feedback que viene hacia el Query Processor. Como él ya tiene grabada cierta rutina, él optimiza la ejecución de las consultas. Entonces, si es elegible, si va a proveer un feedback, si lo valida, si lo revierte. Entonces, ese es el corazón de cómo va a estar funcionando el query, el DOP dentro de la arquitectura feedback. Los detalles del DOP: las consultas elegibles deben de tener una oración mayor o ser repetitiva. Se trata de reducir el uso general de la CPU de la consulta. Menos CPU para las consultas DOP, más CPU para todos los demás. No sé si han vivido escenarios donde el servidor se pega y estamos en el tema de balanceando entre el uso de la RAM y el uso del CPU. Comienza desde la configuración de precedencias, max DOP, y baje nunca más arriba. Factorice las esperas comunes, o sea, el motor como tal va a ir aprendiendo. El motor está capacitado para ir almacenando las consultas y hacer ejecuciones repetitivas. Analizar nuevamente y volver a compilar. Entonces, por acá, ¿cuál es la sinfonía de esto? Básicamente los diferentes cosas que tenemos. El post crea una variante para el plan, la retroalimentación del C, la retroalimentación del MFG, la concesión de memoria, los comentarios de la DOP. En resumen, el Query Store está activado de forma predeterminada para las bases de datos, te puede hacer sugerencias, funciona con réplicas y el almacén de la nueva inteligencia de consulta. Actualiza SQL Server cualquier DB compact y obtenga un percentil aproximado y en el plan optimizado. Actualice el DB compact a 140 más para que los percentiles de concesión de memoria y el feedback. Actualice a DB compact 160 para iluminar la optimización de los planes sensibles de parámetros. Aquí creo que por acá voy a adelantar. Cuando hablamos de compatibilidades. Cuando hablamos de compatibilidades y estamos hablando que una compatibilidad más 140, estamos hablando que la compatibilidad está a más de la versión de SQL Server del 2017. Si vos tenés, por ejemplo, una base de datos 2008 y la migraste a 2022, tenés por seguro que esa base de datos tiene una compatibilidad de 100. No está teniendo todas las bondades ni beneficios
del DB Compact 160. Y aquí está el tema de las compatibilidades admitidas. O sea, no sé si habían visto esto o tenían conocimiento de esto, pero es muy importante saber qué motor tengo y qué tipo de compatibilidad es la que tengo. No sé si tenemos preguntas aquí del tema de las compatibilidades. No tenemos preguntas, seguimos avanzando. Tenemos una manita levantada de Alejandro Serrano. Adelante, Alejandro. Gracias, buenas noches. Sí, es interesante porque sí, por ejemplo, en mi caso sí he llegado a tener la oportunidad de migrar bases de datos de servidores bastante viejitos, ¿verdad? Pues a versiones mucho más modernas. De hecho, una vez me pasó, creo que en 2008, lo pasamos como en 2016. Sí, pues me gustaría, ¿verdad? Tal vez saber un poco respecto a sus recomendaciones para el manejo de esto y cómo, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma más optimizada, ¿verdad? Digo, perdón, la forma más apropiada para tratar de optimizarlo lo mejor posible, ¿verdad? Ok, Alejandro, solo una pregunta. Esto es referente, las recomendaciones que crees que te des es para procesos de migración, por ejemplo. Sí, sí, más que todo, bueno, cuando ya tal vez, por ejemplo, ya vamos a hacer la migración y ya tenerla implementada, ¿verdad? Puesta en producción, ¿cuál sería la mejor forma de tratar de llegar a ese, ¿qué sería? Es como un percentil, ¿verdad? Es como, por decir, O- a los valores más deseables de compatibilidad. Ok, pero para el tema de la migración, lo primero que todo, no sé si hemos visto entornos donde tenemos que migrar los logins y los roles y los de las bases de datos. Tenemos roles, tenemos usuarios y tenemos permisos. Primeramente es estar consciente de cómo podemos migrar esto como tal. No sé si cómo manejabas el tema de migrar, por ejemplo, los logins y todo el árbol de los usuarios. Porque muchas veces toca, empiezan a crear los usuarios, los logins de una manera, de otra manera, pues. Y te das cuenta de que el usuario ya existe. O sea, eso no sé de qué manera lo han manejado. En O mi si caso, gustan, ajá, ajá. En mi caso, pues la base de datos no era muy grande, entonces al final lo que hicimos fue únicamente migrar data y ya después, ¿verdad? Con la configuración de la versión del SQL Server, creamos, ¿verdad? Login y demás, pero sí, o sea, más que ok. todo, esa fue la forma en que Voy se a, manejó. voy a hacer un paréntesis en esto. Por ejemplo, existe algo que se llama TSQL Extract Login. Hay un pequeño, hay un script propio de Microsoft que él te permite que que está acá, este procedimiento almacenado, te permite extraer todos los logins que tenga el motor como tal, lo creas en la master y luego venís y lo ejecutás. Por ejemplo, ¿qué hago yo en mi entorno? Hago respaldos de los logins dentro del plan de contingencia una vez a la semana. Entonces ya venís y agregás como tal la tarea de que ésta se ejecute dentro de tu plan de contingencia y te llevas todos los logins. Voy a ver cuántos logins tengo en esta versión de demo, solo para que hagamos el ejercicio y no nos quedemos con la duda. Tengo dos usuarios. Bueno, va a valer la pena hacerlo. Vamos a hacer esto, vamos a llevar este código, vamos a crear un nuevo, ejecutamos esto, estamos en la master y voy a venir a ejecutar esto que está por acá. Me disculpan si muevo muy rápido todo, pero pues avanzamos. Aquí está. Él te genera un script con el cual puedes crear los usuarios, que es un login que se llama app. La contraseña va a seguir siendo la misma, se lleva totalmente todo, te crea este otro login, que este es parte de mi equipo, este es el que es con mi usuario de Windows,
Por aquí vas teniendo todos si los servicios los tenés amarrados a un usuario como tal de SQL o a un usuario de Windows o de Active Directory, igual él te lo va respetando. Aquí tenés, por ejemplo, un usuario sysadmin, cuál es el login, cuáles son las políticas que él tiene y las crea. Entonces te crea aquí, por ejemplo, te crea el login y después hace ejecute y le agrega como miembro en el sysadmin y el tema de cuál va a ser su rol, que va a ser sysadmin. Esto te ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo bases de datos y mi usuario es sysadmin, al llevarme yo la base de datos, yo me estoy llevando todo el tema de los usuarios de bases de datos. Entonces por aquí tendría que aparecer sysadmin. Y en la base de datos, cuando vos la restaurás, se lleva a los usuarios y se lleva a los roles, tanto de aplicación como de bases de datos. Entonces, lo primero es hacer un buen respaldo de todas las configuraciones, porque también, por ejemplo, te puedes llevar las configuraciones de todito lo que tiene que ver con jobs, para no ir a crearlo uno por uno, sino que también hay otro script para sacar el tema de los jobs, para sacar las configuraciones como tal. O sea, para que esto sea tan sensible y tan sencillo de poderte migrar y moverte rápido tanto de un servidor a otro como de hacer una actualización, porque cuando haces una actualización necesitas otro servidor para que los servicios sigan siempre vivos, trabajando desde otro server, mientras el server de producción lo pones en marcha. No sé si estamos bien por ahí, Alejandro. Sí, excelente, súper bien, muchísimas gracias. Este, no sé si, bueno, el script, le voy a dejar por acá el URL de este script Sí, perfecto. para que por ahí lo tengan. Opa, tengo problema, chat only, it's only, ok, o si quieren lo buscan, lo pueden buscar como transfer, login, password between instance for SQL Server. De esta manera lo pueden encontrar. Ah, Está perfecto, sí, no hay dejando, problema. Muchas gracias. ok, este, sigamos, pero igual, tienen preguntas, las vamos aclarando. La idea es que sea enriquecedora para ustedes también toda la sesión y podemos sacarle el máximo provecho. Este, vamos por acá. Impulse la base de datos con seguridad, la escalabilidad. Gracias. Gracias, Alejandro. Tema de la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad. Ledger, vamos a entrar un poco y sí me gustaría que pongan un más uno o levantan la mano o dan like los que han trabajado con creación de pistas de auditoría a partir de triggers. O sea que si el registro se actualiza, guardo en esta tabla. Si el registro se inserta, guardo en esta tabla. Si el registro se elimina, guardo en esta tabla. Si me colaboran, porfa, con una mano arriba o con un uno en el chat, con gusto para ir midiendo un poco hacia dónde voy a ir moviendo la sesión en cuanto a este tema. Perfecto. Ok, excelente. Vamos ahora con el tema de las mejores siempre cifradas, el tema del cifrado importante, el SFX, los nuevos roles del servidor y las mejoras del enmascaramiento. Este punto del Ledger es la nueva versión del control de los datos a nivel de pistas de auditoría que está impulsando SQL Server 2022. O sea, ya el trabajo nos lo van a quitar de manera sustancial el tema de estar administrando la seguridad de nuestros datos de quién los modifica. Dentro de la demo vamos a ver bastante sobre esto. Voy a tratar de avanzar más rápido. Utilizar el Ledger con un hash criptográfico. El Ledger yo lo puedo utilizar y ya puedo utilizar blockchain y puedo utilizar hashes para el tema de mis pistas de auditoría. Y las pistas de auditoría no son manipulables ni se borran. Porque lo que tenemos ahorita, los que trabajamos con Trigger, es que las bases de datos crecen enormemente porque tenemos una tabla donde estamos replicando todo lo que está ocurriendo en una tabla de producción, que es para la pista de auditoría. Y tenemos que estar moviendo los datos y hay un sinnúmero de actividades que como DBA debemos de estar haciendo.
integrado con SQL, establezcamos la confianza, el tema del blockchain que les comentaba, dar parte del tema de la integridad de los datos y almacenamiento del DJs en automático. El usuario, el banco, actualiza una tabla, tenemos el Ledger View y tenemos el History Table. Todo está dentro de una misma tabla. Todo esto que tenemos acá, que es este cuadrante, esto está dentro de una misma tabla. Tenemos la mezcla del Ledger con el blockchain para pistas de auditoría. Vamos avanzando. Esto después lo vamos a ver en la demo, cómo utilizarlo, creo una tabla, hacer cambio y vamos a guardar el resumen. ¿Qué se diferencia de una tabla temporal? Una pista de auditoría ya está incorporada, está solo de agregar. El ledger en la base de datos es el resumen de las pruebas de toda la manipulación de los datos. ¿En qué se diferencia esto con una auditoría de SQL Server? El historial de transacciones y la auditoría están integrados en la base de datos, así como la verificación del digit. ¿Puedo hacer un alter a una tabla nueva? No se puede hacer alter en una tabla para un turn-off. El ledger está deshabilitado como tal, puedes hacer modificaciones en el sistema, pero existen algunas limitaciones. Como les digo, es un tema, un producto, es parte del producto que Microsoft está impulsando. ¿Puedo eliminar una tabla ledger? Sí, pero el historial se mantiene. Es decir, yo si tengo una tabla, la elimino, pero el historial no lo voy a eliminar. El historial queda ahí en el motor. ¿En qué frecuencia necesito guardar los DJs? Tan frecuencia como tu manipulación o tu propio negocio lo diga, o lo que estás administrando. El ledger requiere más espacio, requiere un espacio similar a lo que es una tabla temporal, pero igual va a ir creciendo de manera exponencial. Un plus es que requiere un espacio de almacenamiento mínimo para los hashes y el blockchain. El digest se forma de una pequeña y separada, pero es posible que se necesite una historia larga como tal. No se puede archivar ni truncar las tablas. O sea, que queda escrito en piedra, por decirlo así, de alguna manera. Algún impacto en el rendimiento, Advent debería tener un impacto mínimo. Y esto, al ser un producto interno del motor, el rendimiento es mucho menos a cuando nosotros andamos dejando colgado un montón de triggers para auditar los registros. Las mejoras, escaneo en paralelo, el buffer, hands-free de la tabla temp, el async, auditor de stop concurrido, el tema del DOP statics, el XML, la segmentación mejorada y el índice como tal. Voy avanzando porque la idea es de que miremos la demo. Accede a nuevos recursos de virtualización de datos, como el S3 para backup. Por ejemplo, yo tengo mi base de datos, tengo tablas externas, tengo CTA, entonces tengo el API REST como tal. Puedo tener ABS, ADLS y compatibilidades con el S3. ¿Qué tengo aquí? Tengo los packets de Amazon Web Service, por ejemplo, los Delta, los CSV o un TXT. ¿Con qué puedo yo combinar todo esto? Con todas estas tecnologías, básicamente. En resumen, acá lo que yo tengo es que yo puedo agarrar parte de mi data que sea histórica. Digamos que yo tengo una base de datos que tengo 20 años ahí. Puedo hacer un parquet de Amazon Web Service y puedo mandar hacia allá, hacia la nube, un archivo parquet que va cifrado hacia Amazon Web Service y particionar mi tabla y mandar esa parte de 5 años a más hacia allá. Y a la hora que haga un select va a funcionar de manera similar sin ningún tipo de percance. Siempre importante recalcar el tema de la latencia. Se ha creado el protocolo abierto para el tema de S3 de Amazon Web Service, el formato Parquet, que es de código abierto, ya ese está dentro de Amazon Web Service y el Data Lake. De igual manera podemos trabajarlo. Los Polybase que tenemos Mongo, todo lo podemos interactuar de una sola vez con SQL Server 2022.
el tema de la virtualización de los datos basada en API REST. Tengo la llave maestra, tengo la, sabéis, Scope of Credentials y tengo todas las tablas del sistema. Tengo datos externos que pueden venir de S3, de Amazon, que esto ya puede ser el de Amazon, que son los parques, por ejemplo. Archivo externo que puedo leer CSV, TXT y el Open Offset hacia, hacia los mismos servicios. Pues puedo tener tablas externas y users table que puedo tener tablas de usuario. El tema de las tablas particionadas que les mostraba, que esta tabla puede estar archivada, y puedo, al estar archivada, yo la puedo mandar como package a otro repositorio como tal. Con eso optimizo espacio y optimizo rendimiento. Vamos a dejar a un lado este tema, creo que llegamos hasta las 30 para pasar al tema de las demostraciones de lo que podemos ir haciendo con SQL Server. Pues básicamente es un pequeño review. Para ver todo esto, pues sí nos toma más tiempo, pero pues vamos a ir ocupando y optimizando el tiempo. Ok, vamos a empezar con el tema y el manejo de las estadísticas. El tema de las estadísticas es importante. Primero, volvemos. La compatibilidad la voy a subir a 150. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ahí estoy diciendo que lo estoy subiendo a la versión 2019. 2019 además es compatible con todo esto. Limpio el query store y el caché como tal. Ahora, esta tabla, aquí tengo muchas órdenes. Es una tabla grande. Voy a manipular las estadísticas de la tabla y le voy a decir que hay 1000 registros en esa tabla. Ahora voy a hacer un select sobre la misma y empecemos a ver el tiempo de ejecución. Está ejecutando aún. 16 segundos. Va y sigue avanzando. Voy a hacer algo más para que lo hagamos más interesante. Voy a poner acá lo que tiene que ver con el plan actual. Va a dilatar un poco menos porque ya lo ejecuté una primera vez. Y el corrector ya identificó posiblemente que es una tabla que tiene muchísimo más de registro de los que la estadística menciona. Sigue corriendo. Va a dilatar un poquito porque tiene 6 millones de registros y está revolviendo 666. Entonces, si vengo yo ahora, veo el plan de ejecución. A mí me gusta utilizar Sentry para ver el plan. Es un poquito más amigable. No sé si lo han utilizado. SQL Sentry Plan Explorer. Entonces, por acá tenemos de que él dilató más porque primero subestimó el tema de cuánto es la ejecución. Si se fijan, él por acá estima, dice, ¿cuánto es el estimado? 1000 registros. Pero en realidad estaba mal porque no tengo 1000 registros. Tengo 3 millones de registros ahí. Entonces, eso hace que el performance como tal baje. Ahí la importancia de por qué debo tener una estrategia para actualizar las estadísticas. Las estadísticas se pueden actualizar por toda la base de datos o se pueden actualizar propiamente por una tabla. Entonces, eso va a depender del nivel de transacciones que ustedes tengan. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le actualizo la estadística, algo más correcto, vamos a ejecutar nuevamente. De 24 segundos, bajamos a 3 segundos. Solo con mantener las estadísticas actualizadas.
Vamos a ir a ver el plan. Si se fijan, cambia totalmente el plan de ejecución. Observen los dos planes de ejecución. Tenemos este plan de ejecución versus este otro plan de ejecución. Con solo mantener las actualizaciones de nuestras estadísticas, cambia totalmente el comportamiento. ¿Estamos claros ahí? Si pueden indicarme qué tanto es la práctica que tienen con el tema de las estadísticas, porfa, como para tener una referencia de qué tal estamos trabajando. ¿O alguien quiere compartir algo sobre las estadísticas? Vemos reacciones. Si alguno quisiera participar, por favor, adelante. ¿O avanzamos? Bueno, ok, ok, está bien, perfecto. Vamos a hacer el tema de la demostración del ledger. ¿Qué tiene que ver el ledger con todo esto? Aquí nada más, para que el ledger funcione, tengo que activar esta configuración. Vamos a ver si existe la tabla, que la elimine. Vamos a crear una tabla. Para crear una tabla, mi base de datos yo no la creé como ledger, que pudiera aceptar ledger desde un inicio, sino que que queda a discreción mía de cómo voy a manejar el ledger por tabla. Entonces creo una tabla, pero le digo, manejar el sistema de versionamiento que esté activo y el ledger que esté on también, para ver cómo funciona el ledger. Ahora, si yo vengo y hago un select sobre la tabla, me saca mis campos, ID, DNI, nombre, apellido y salario. Pero al estar con ledger, estas no son las columnas que tiene la tabla. La tabla tiene más columnas. Entonces ya tenemos dos columnas más, el ledger transaction, el sequence number. Pero adicionalmente, cuando yo creo la tabla, él crea una vista. En este caso, la vista se llama empleados ledger, que es tipo vista. Entonces voy a ir a ver esa vista, la consulto y tengo muchísima más información. Tengo la secuencia, el tipo de operación y la descripción de la operación. Ahora voy a hacer un insert sencillo a esta tabla. Dice que ingresé los tres. Veo la vista nuevamente y me dice, ingresaste este registro, estos son los DNI, 1, 2, 3. El salario, ¿cuál es? La transacción con la que le hice fue la 1039, es la misma transacción para todos, pero tengo también la secuencia. Se ingresó primero después después este. La operación es tipo 1, lo cual quiere decir que es un insert. Vamos a modificar un salario. ¿Qué va a pasar si yo modifico un salario? Voy a ir a ver nuevamente la vista y me dice, tenías las tres transacciones que son la 39, pero ahora tenés la 1044, en la cual, para los que estamos familiarizados con los triggers de auditoría, tenemos el mismo tipo. Cada vez que hay una actualización, tenemos un insert delete para el tema de identificar una actualización a nivel de registros de pistas de auditoría. Entonces aquí él dice, tengo el delete sobre los 1000, los 100.000, perdón, los 100.000 y ahora son 150.000. Entonces él ya lleva el tracking de manera automática. Pero esta información no es sustancial todavía, porque no me está diciendo quién lo hizo, a qué hora lo hizo, que es lo que siempre nos preguntan. ¿Quién hizo tal registro? ¿Quién eliminó tal registro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero para ello tiene ahora el motor un Database Ledger Transaction, que es con el que básicamente tenemos toda la información complementaria de la transacción. Que ahora ya sí viene y nos dice cuándo fue la transacción, quién fue y el hashed, que es único de la transacción. Ya con esto nos podemos dar cuenta de muchísimas más cosas cuando implementamos blockchain. ¿Qué pasa ahora si yo elimino un registro? Elimino el registro, vengo nuevamente y aquí tengo. Aquí está el delete del ID2. ¿Qué pasa? Hay cosas que todavía están un poco más
difíciles de ir controlando para el tema de cuando hay modificaciones a las tablas. Si yo hago esto, agrego una columna, veo la columna y tenemos los dos salarios y aquí es un null. Si yo agrego un update sobre ahí, me modifica, pero ¿qué ocurre? Tengo que ir a hacer otra configuración para que él me pueda agarrar la columna que yo agregué. Tiene sus pros, tiene sus contras y es algo que no podemos borrar. Aunque yo borre la tabla, vamos a hacer la prueba. Borré la tabla. Vamos a ver si puedo hacer un select sobre ella. Ya no, porque no existe. Pero voy a ver la pista. Tampoco tengo. Y si se fijan acá, ya no tengo el empleado ledger como tal. Pero si yo entro a nivel del database transaction, ahí están todavía. Eso es lo importante. Yo creo que vamos sobre la hora. Todavía yo quisiera terminar los otros temas y los vamos a terminar si ustedes están dispuestos. Pues ya miremos el tema de los manejos de los JSON y hasta llegar a los backups. Estamos todavía ahí. ¿Estamos bien? Viola. Estamos bien, estamos bastante bien. Los compañeros están reaccionando. Ok, perfecto. Manejo de JSON. Esto es algo bien interesante y pues da gusto que tenga SQL esto, porque después ya van a ver otra propuesta con la cual podemos interactuar. Yo tengo un JSON y le puedo decir, esto que tengo declarado aquí, este nvarchar max, le puse JSON, le puedo poner cualquier nombre, con esta función, esto es un JSON. Entonces me vuelve un 1, que sí, esto es un JSON. Perfecto. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo empezar a jugar con ello. Tráeme del JSON el name que está por acá. Y le volvería a traer Blade. Me retorna el valor. Pero ¿qué pasa? Esto es case sensitive. Si yo le pongo name, me devuelve null porque no lo encuentro. Tiene que ser exactamente como se llama. Vamos a avanzar por acá. Dentro del path estamos hablando que cuál es la fecha de nacimiento que estaría aquí. Ahora aquí viene complicando un poco más. Tengo born, pero él me dice cuál es la fecha de tu nacimiento. ¿Cuál fue la fecha de nacimiento? Entonces, esto ya es un JSON embebido. ¿Cómo traigo datos dentro de un JSON embebido? Es tan fácil como esto. Y aquí nada más, tráete el valor de lo que está en el JSON, pero pongo signo de dólar, punto. Dentro del born, te vas a traer la fecha de cumpleaños. Y aquí lo tenemos. Comprobamos. Si en 1900, una pregunta por ahí. Así es, sí, lo puedes guardar con un nvarchar max en el caso de SQL Server. No es como en el caso de Postgres, que tenemos directamente una columna llamada JSON, tipo JSON. Aquí lo tenés que guardar como en un nvarchar tipo max. Vamos a probar el tema. Aquí tengo otro embebido. Igual retorna los datos de una buena manera. Tienen las pruebas de embebido, pero ¿a dónde quiero llegar ahorita? No sé si reaccionan, pero ¿cuántos de ustedes han consumido una API? A ver, sí, a la orden. ¿Cuántos de ustedes han consumido una API dentro de SQL Server, desde Transact? Si me levantan la mano, me reaccionan, me comentan, o que alguien quiere compartir algo, si han trabajado a consumir JSON a consumir una API dentro de un código Transact. Ya que estamos trabajando con JSON, es consumir una API que devuelve un JSON. Lo que quiero saber es si cuántos han consumido esto. No vi una reacción muy positiva, Eric, cualquier cosita. O sea, veo poquitas reacciones positivas, entonces. Ok, sigamos. Entonces por acá tengo
un procedimiento almacenado. Primero, para yo poder consumir una API desde Transact, tengo que tener esta configuración. Esta configuración es la básica para que yo pueda consumir una API. Entonces aquí vengo, creo un procedimiento almacenado, declaro un JSON, la respuesta la voy a almacenar como texto en un varchar 8000, digamos, podemos hacer un max si gusto, depende de la respuesta de cuánto es el JSON. Le puse un max en el ejemplo anterior porque pues, era lo que tenía a mano. El JSON table, el body, cuál es la API. En este caso tengo una API pública para probar. El body, cuál es el body que él me está, la estructura que él me está retornando. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es que creo el procedimiento almacenado, ejecuto este código, lo inserto en una tabla y retorno como tal, por decirlo de cierta manera. Entonces, cuando yo ejecute este procedimiento, él va a ir a llamar la API y le va a mandar estos parámetros. Vamos a probar. Va a dilatar un poquito porque está a pie en la nube y aquí tenemos el valor. Aquí lo que hago es que lo meto en una tabla y lo devuelvo en formato tabla, que es toda esta estructura que tengo acá. Si se fijan, se dice name, ACL, el balance, toda la estructura que es un JSON, al final con el procedimiento almacenado, la traigo y la transformo a una tabla, a un resultado tabla. ¿Estamos claros ahí? O preguntas o inquietudes que tengan. Esto es relativamente interesante. Esas consultas de JSON, lo he probado en la versión 19, pero no he tenido como tal una respuesta tan así como funciona con la 22. ¿Por qué? Que mira, acá tenés, por ejemplo, tenés el JSON value que puedes utilizar, el JSON query, igual. Puedes modificar el JSON desde acá y hay componentes que nada más trabajan en la 22. Entonces va dependiendo de las necesidades y cuál sea tu requerimiento. Pero sí funciona desde la 19. Creo que desde la 16 podría funcionar, pero tendrías que ver el tema de las compatibilidades. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de los JSON? Ya nos estamos robando el tiempo. Ok. Vamos a pasar a otro punto, nada más de review, el tema de los respaldos. Aquí el ejercicio es hacer un... Sí, ayuda mucho, Joan, el tema y definitivamente va a balancear las cargas desde la lógica, exactamente, y puedes interactuar con otras bases de datos a través de la API. O sea, suponete que tenés una base de datos en Cosmos DB o tenés algo así como tal en qué sé yo, Postgres te podría ayudar. Aunque para Postgres hay algo que se llama Babelfish que te integra Postgres y lo puedes manejar el Postgres escribiendo Transact, básicamente. Aquí creas una tabla. Esto no lo voy a ejecutar porque va a dilatar un poquito. Entonces, definís el tiempo y ejecutas un procedimiento manual de bases de datos. Es un backup normal como el que se hace por lo general. Haces un backup de la base de datos y guardamos el tema del tiempo. Luego hay otra estrategia de backup. Puedo hacer el backup particionado. Esto va a bajar sustancialmente el tiempo contra un backup normal. Pero si se te pierde un archivo, no vas a poder restaurar. Tiene sus pros y tiene sus contras. Luego tenés el database, igual el backup en 8, pero con la diferencia de que si te fijas aquí no hay compresión y aquí sí hay compresión. Pero aparte de eso, tenés el buffer count en 50 y el block size en este valor. Entonces, al vos venir
nuevamente, todos estos archivos, todos estos scripts, voy a ver de qué manera se los hago llegar, o los subo a mi repositorio de GitHub y les hago llegar esto, pues, por si los quieren tener. Y hago un select. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Esta es una base de datos súper pequeña. Si hago el común, me dio 134 milisegundos. Si hago la particionada en 8, me dio 101. Si lo hago en 8, los compresiono, le hago el buffer acá y el mass transfer, se dilata 76, un respaldo. Estás hablando que él baja un 43%. Es decir, si tu backup hoy en día dilata 1 hora en hacerlo, vas a minimizarlo a 35 minutos. O sea, eso en tiempo, en planes de contingencia, es muchísimo lo que te estás optimizando, pero depende de la estrategia que tengas. Porque, por ejemplo, si tengo una base de datos de 3 gigas, no me voy a poner a hacer todo esto cuando el tiempo va a ser casi similar. Esto funciona muy bien cuando tenés tiempos largos. Supongo que el JSON metería un cache ante la posibilidad. Sí, así es, puedes meterlo. Me refiero a la captura de errores perfectamente. O sea, lo que estás diciendo es correcto. Puedes hacer un try catch para la captura y el manejo de errores. Eso ayudaría muchísimo en cuanto al control y el de la ejecución como tal, y puedes saber en qué proporción falló tu código transact. No sé si tenemos aquí más preguntas. La idea básicamente es que llegáramos hasta por acá para que miráramos la parte de la demo, tuviéramos un poco de conocimiento general de algo rápido y breve de lo que es el producto de SQL Server 2022. No sé si tienen alguna otra pregunta, o aclaración que necesiten ahorita. Ahí ya nos robamos unos minutos. No te preocupes, veo que no hay consultas, no muchas reacciones y voy a enviarle a Eric de momento la lista de asistencia que tenemos al momento. Lo puedes tener ahí a la mano. Creo que por acá hay una pregunta. Y colegas, compañeros, compañeras, recordarles, pueden encontrar el contacto de Eric por LinkedIn. También los invito, comparte mucho contenido importante, principalmente sobre la comunidad en temas de bases de datos. Entonces, invitarles también. Ah, buenísimo, gracias, Eric. Ahí también en pantalla se coloca su perfil. Y para continuar, ¿verdad? Nosotros también en la inscripción Gracias, Melvin. les solicitamos también que si querían recibir este tipo de invitaciones, ¿verdad? Este tipo de charlas, talleres, que con hora y media no es suficiente muchas veces, ¿verdad? Entonces, para seguir atentos a cualquier invitación que les hagamos llegar. Y Eric, por correo le envié la lista de participación y no sé si hay algo adicional que te gustaría ver. No sé qué otra cosa les gustaría, este, alguna otra aclaración mientras preparo lo de la rifa. Tal vez comentarnos en el chat referente a ese tipo de temas. ¿Qué temas tienen de interés o qué consultas? Por ejemplo, vimos muy importante el tema de JSON, de la API en bases de datos el día de hoy, que tal vez primera vez que muchos lo escuchan si están en su etapa de aprendizaje, pero también escucharles curiosidades y nosotros poder también crear estos espacios de acuerdo a temáticas que sean de su interés. Entonces, bienvenidos a colocarlo en el chat y también para los compañeros y compañeras que no son estudiantes de Universidad Latina, mientras el compañero se prepara, comentarles que nosotros contamos con carreras donde pueden ejercer este tipo de labores, por ejemplo, las carreras de ingeniería de sistemas computacionales,
sistemas de información, donde parte de su formación están los cursos de bases de datos 1, administración de bases de datos, análisis multidimensional de datos inclusive, y también tendremos próximamente el lanzamiento de nuestra licenciatura en administración de bases de datos para ser DBAs, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que podemos aprender en las carreras, pero es muy importante ustedes tener que elegir también ese norte y filtrar, más si están en áreas de informática. Hay tanto en el mercado que es importante ir eligiendo e ir investigando. Y muchas gracias por los comentarios, hablar más específicamente, por ejemplo, esto de JSON, de los queries, que fue muy interesante, y también toda la parte de inteligencia artificial, aprovechando el perfil del compañero Eric, ¿verdad? Que vimos que tiene gran bagaje e interés en estos temas, entonces vamos a irlo conversando con ustedes, ¿verdad? Entonces, Ok. Bueno, dos más. por ejemplo, tenemos temas, Eric, de Kubernetes, que se mencionó al inicio. Ok. Por Agradecerles acá, entonces, nuevamente. por acá tengo a los, vamos a, estas personas por acá, se ganaron una licencia de set antivirus, para lo cual necesito que nos envíen el correo electrónico para generarle sus respectivas licencias. Gracias también por acompañarnos. Creo que están por ahí. Felicidades. Si nos pudieran colocar, compañeros, Adrián Leitón, Matías Calderón, Alberto Núñez, José González y Juan Rodríguez, su correo electrónico, inclusive pueden colocarlo en el chat de ser posible. Gracias, ahí nos están colocando. Yo también se los compartiré, Eric. Y les compartiremos también el vínculo a todas las personas por si quieren ver la grabación y repasar algún temita, recordarles el contacto del colega Eric. Ahora, si Perfecto, gustan y quieren cualquier consulta, pueden también escribirme a este WhatsApp, no hay problema. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos 3 contactos de momento. Ay, disculpa, no sé si nos puedes colocar nuevamente los ganadores tenemos el contacto de Matías, de José González y de Dan Letón. Nos faltaría, no sé si tenemos por aquí a Alberto Núñez Trejos y a Juan Rodríguez Ávila. Serían las personas que nos hacen falta. De igual manera, Eric, yo le compartiré el registro para que en el registro se incluye, perdón, se incluye el correo electrónico, entonces para obtenerlo y van a recibir la noticia del compañero Eric. Entonces, sin Ok. más, recordarles, ahí está el contacto de Eric, el numerito, cualquier consulta, compañeros y compañeras, y pronto recibirán más información de este tipo de talleres, de eventos, de su interés, y también, ahí estaba Alberto, ya se nos está uniendo, qué dicha. Entonces, para poder recibir y también que nos califiquen, que nos den feedback de cómo podemos continuar este tipo de actividades. Entonces, sin más, agradecerles nuevamente el espacio, su disponibilidad, bueno, perdón, su disponibilidad, el tiempo tomado para conectarse. Eric, nuevamente, muchísimas gracias, excelente taller. Qué dicha poder haber trabajado juntos y que pasen linda noche todos y les agradecemos nuevamente. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Vale, noches. mucho gusto. Muchas Bye. gracias.